Si ya cumpliste 80 años, nunca hagas eso. Es el peor error de tu vida. Tengo 84 años y hay algo que estuve haciendo cada mañana durante más de 20 años que casi me mata. No era alcohol, no era tabaco, no era comida chatarra. Era algo tan común, tan normalizado, tan profundamente instalado en la rutina de casi todas las personas mayores que conozco, que nadie jamás me advirtió sobre ello. Ni un solo médico, ni un solo familiar. Nadie. Hasta que una mañana me desplomé en el baño y el médico que me atendió en urgencias me miró a los ojos y me dijo algo que no he olvidado desde entonces. Me dijo, lo que usted hace cada mañana al levantarse es lo más peligroso que puede hacer a su edad. Voy a contarles exactamente qué era. Voy a contarles qué le pasa al cuerpo de una persona de 80 años cuando lo hace. Y voy a contarles qué empecé a hacer en su lugar, que hoy, 4 años después, me tiene aquí frente a ustedes, con más energía y más claridad mental que a los 5. Pero primero necesito que entiendan algo que los médicos saben, pero que raramente explican con honestidad. Después de los 80, el cuerpo ya no funciona igual que a los 60. No es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de actitud positiva, es fisiología pura. Y hay cosas que a los 60 años el cuerpo toleraba sin problema, que a los 80 pueden convertirse en el detonante de una caída, de un infarto, de un accidente cerebrovascular, o de ese deterioro silencioso y progresivo que los médicos llaman declive funcional acelerado. Quédense hasta el final, porque lo último que voy a decirles hoy es la lección más dura que aprendí en mis 84 años. Si pudiera volver atrás, la aprendería 20 años antes. Empecemos con la mañana. La mañana es el momento más peligroso del día para una persona mayor de 80 años. Punto. No lo digo yo. Lo dice entre las 6 y las 10 de la mañana, el cuerpo humano experimenta una serie de cambios fisiológicos que lo hacen especialmente vulnerable. La presión arterial sube bruscamente al pasar del sueño a la vigilia. La sangre está más densa, más viscosa, porque llevamos horas sin beber agua. Los músculos están fríos y rígidos. El sistema nervioso tarda varios minutos en calibrarse completamente. En una persona joven, esto no representa mayor problema. El cuerpo se adapta rápido. En una persona de 80 años, este periodo matutino es la ventana de mayor riesgo cardiovascular del día. Los estudios del Instituto Nacional del Corazón de Estados Unidos confirman que el 40% de los infartos y el 29% de los accidentes cerebrovasculares ocurren en las primeras 4 horas después de despertar. ¿Qué hacía yo cada mañana durante más de 20 años? Me levantaba de golpe, así, sin más. Sonaba el despertador. Yo abría los ojos y en menos de 10 segundos estaba de pie caminando hacia el baño. Lo hacía igual que a los 40, igual que a los 50, igual que a los 60. La costumbre, el piloto automático, la inercia de toda Y no lo sabía, pero cada mañana estaba sometiendo mi sistema cardiovascular a un estrés brutal. Cuando una persona mayor se levanta bruscamente de la cama, ocurre algo que los cardiólogos llaman hipotensión ortostática. En términos simples, la sangre cae hacia las piernas por efecto de la gravedad antes de que el corazón tenga tiempo de compensar. El cerebro recibe menos sangre en cuestión de segundos, y en ese momento hay mareo, desorientación y en muchos casos caída. Las caídas, esa palabra que los médicos dicen con tono grave cuando hablan de pacientes mayores de 80 años. ¿Saben cuántas personas mayores de 80 años mueren cada año como consecuencia directa o indirecta de una caída? En Estados Unidos solamente, más de 36,000 al año. No por la caída en sí, sino por la fractura de cadera, por la inmovilización, por la neumonía que se desarrolla durante el ingreso hospitalario, por el deterioro cognitivo que se acelera cuando una persona mayor pierde su independencia de movimiento. 36,000 personas al año. Y muchas de ellas empezaron exactamente igual que yo, con el hábito inocente, automático, invisible de levantarse de golpe de la cama. Pero el levantarse bruscamente no era el único error. Era el primero de una cadena de errores matutinos que yo cometía cada día sin saberlo. El segundo error era inmediatamente después. Me iba directo al baño y en el baño hacía algo que probablemente ustedes también hacen. Algo que parece absolutamente inocuo, algo que forma parte de la rutina más básica de cualquier persona. Iba al retrete y me sentaba y empujaba, sin haberme hidratado, sin haber dado tiempo a que la presión arterial se estabilizara, sin haber calentado el cuerpo. El esfuerzo al defecar, especialmente cuando las heces están duras por deshidratación matutina, activa lo que se llama la maniobra de Valsalva. El cuerpo cierra la glotis, contrae el abdomen y el diafragma y genera una presión intraabdominal brutal. Esta presión comprime las venas y en un instante puede disparar la presión arterial a niveles peligrosos, reducir el flujo sanguíneo al corazón y en personas con arterias frágiles, desencadenar un evento cardiovascular. El cardiólogo Elvis Imafidon, de la Universidad de Cleveland, publicó un análisis de casos en el que documenta que el baño matutino
es el escenario de uno de los eventos cardíacos súbitos más subestimados en personas mayores. No aparece en las estadísticas grandes porque a menudo no se identifica el momento exacto, pero los médicos de urgencias lo saben y lo ven con una regularidad perturbadora. Yo me desplomé en el baño a las 7 de la mañana de un martes de octubre. Me salvó que mi hija estaba en casa, me salvó que el hospital estaba cerca, me salvó que era un episodio leve, no el definitivo. Pero en esa cama de urgencias, con el suero en el brazo y el monitor cardíaco pitando, me prometí que nunca más volvería a ignorar lo que mi cuerpo necesitaba. Ahora voy a contarles el tercer error. Y este es el que más me sorprende, porque este no tiene que ver con el movimiento físico, tiene que ver con algo que hacemos. El tercer error más peligroso que cometen las personas mayores de 80 años es levantarse cada mañana sin un propósito claro para el día. Sé lo que están pensando. Están pensando, ¿y eso qué tiene que ver con la salud? Tiene todo que ver. Existe un concepto japonés que se llama Ikigai. En traducción aproximada significa razón de ser o razón para levantarse por la... Los investigadores de la Universidad de Tohoku en Japón estudiaron durante 7 años a más de 43,000 personas mayores de 65 años. El resultado fue devastador en su claridad. Las personas que reportaban no tener un Ikigai claro, es decir, que no tenían una razón de peso para levantarse cada mañana, tenían un 50% más de probabilidades de morir durante el periodo de seguimiento, independientemente de su estado físico al comienzo del estudio, 50%. No es filosofía oriental vaga, es epidemiología. Cuando una persona mayor pierde el propósito, ocurren cambios fisiológicos medibles. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, se desregulan. La producción de dopamina, la molécula de la motivación, disminuye. El sistema inmunológico se debilita. La inflamación crónica de bajo grado, que los científicos llaman inflammaging, y que es el mecanismo subyacente de casi todas las enfermedades del envejecimiento, acelera su progreso. Yo, después de retirarme, me levanté durante años sin ninguna razón particular. El día era un vacío que había que llenar. La televisión, el periódico, esperar a que pasara el tiempo. No lo veía como un problema, lo veía como descanso ganado, como el premio al final de una vida de trabajo. No sabía que estaba acelerando mi propio deterioro. Ahora me levanto con 3 cosas escritas en un papel que tengo en la mesita de noche. 3 cosas pequeñas que voy a hacer hoy. Una para el cuerpo, una para la mente, una para alguien más. No son grandes gestas. Algunos días es caminar 20 minutos, leer un capítulo de un libro y llamar a mi nieto. Eso es todo. Pero esas 3 cosas le dicen al cerebro, desde el primer segundo del día, que hay razones para estar aquí. Y el cerebro, ese órgano extraordinario y plástico que sigue siendo capaz de crear nuevas conexiones neuronales, incluso a los 84 años, responde. Siempre responde. Ahora, el cuarto error, el que nadie menciona porque parece demasiado trivial. La deshidratación matutina crónica. A los 80 años, el mecanismo de la sed está deteriorado. Este es un hecho fisiológico documentado y universalmente ignorado. Las personas mayores no sienten sed con la misma intensidad que los jóvenes, incluso cuando su cuerpo está en un estado de deshidratación significativa. Y muchas de ellas evitan beber agua por la noche para no tener que levantarse a orinar, lo cual agrava el problema. Una persona de 80 años que se levanta por la mañana sin haber bebido agua desde las 8 de la noche anterior lleva 11 horas sin hidratarse. La sangre está más espesa. Los riñones están bajo estrés. El cerebro, que es un 75% agua, está funcionando en modo de emergencia. Un estudio de la Universidad de Connecticut demostró que una deshidratación de apenas el 1,5% del peso corporal, una cantidad que no produce sensación de sed en una persona mayor, es suficiente para deteriorar la función cognitiva, aumentar la fatiga, elevar el riesgo de caída y reducir la velocidad de reacción a niveles comparables con una tasa de alcohol en sangre de 0,08, que es el límite legal para conducir en la mayoría de los países. En otras palabras, muchas personas mayores se levantan cada mañana con el equivalente fisiológico de haber bebido, sin haber bebido una sola copa. Lo que hago ahora es tengo un vaso de agua en la mesita de noche. Antes de mover un solo músculo, antes de hacer cualquier otra cosa, antes incluso de abrir del todo los ojos, bebo ese vaso de agua. Despacio. Todo entero. Parece trivial. No lo es. La hidratación matutina inmediata activa el peristaltismo intestinal, lo que resuelve naturalmente el problema del estreñimiento matutino y elimina la necesidad del esfuerzo que mencioné antes. Reactiva el metabolismo después del ayuno nocturno, lubrica las articulaciones antes del movimiento y le dice al cerebro que el cuerpo está en condiciones de funcionar. Pero hay un quinto error. Y este es el que más me costó reconocer, porque este error tiene que ver con el orgullo. El quinto error más peligroso que cometen las personas mayores de 80 años es pretender que todo sigue igual que antes. Pretender que pueden moverse a la misma velocidad, que pueden cambiar de postura con la misma agilidad, que pueden soportar el mismo nivel de esfuerzo,
que no necesitan adaptar su entorno, su rutina, su manera de hacer las cosas más simples. El orgullo del yo siempre lo he hecho así. El orgullo del no necesito ayuda. El orgullo del no soy un anciano inválido. Yo lo tenía. Muchísimo. Era un hombre que había trabajado con las manos todas, que había levantado cosas pesadas, que había madrugado sin esfuerzo, que nunca había sido débil. Y la idea de modificar mi manera de levantarme de la cama, de instalar una barra de apoyo en el baño, de pedir a mi hija que me acompañara al médico, me parecía una rendición inaceptable. Ese orgullo casi me mató más que cualquier otro error. La investigadora Linda Fried, de la Universidad de Columbia, lleva décadas estudiando el síndrome de fragilidad en personas mayores. Sus conclusiones son contundentes. La negación de la fragilidad es el factor predictor más potente de hospitalización de urgencia en personas mayores de 80 años. No la fragilidad en sí, la negación de ella. Porque cuando niegas la fragilidad, no tomas precauciones. Cuando no tomas precauciones, el primer tropiezo serio puede ser el último. Adaptar la vida a lo que el cuerpo necesita a los 80 años no es rendirse, es inteligencia. Es respeto hacia uno mismo. Es la diferencia entre ser autónomo a los 90 y depender de otros a los 82. Después de mi episodio en el baño, instalé barras de apoyo en el retrete y en la ducha. Coloqué una alfombrilla antideslizante. Empecé a levantarme de la cama en 3 tiempos. Primero me siento despacio, espero 2 minutos y solo entonces me pongo de pie sosteniéndome en la mesita de noche. Moví los muebles para que no hubiera obstáculos en el camino nocturno al baño. Puse una luz de noche en el pasillo. Cambios pequeños, cambios que me tomaron una tarde hacer. Cambios que en 4 años no me han costado ni una sola caída. Y ahora la lección más dura, la que prometí al principio. La aprendí demasiado tarde, y si pudieran aprender una sola cosa de todo lo que les he dicho hoy, que sea este. El mayor error que cometen las personas mayores de 80 años no es físico, no es un movimiento equivocado, no es un hábito alimentario, no es la falta de ejercicio, es la soledad elegida. Es ese momento en que una persona mayor decide, conscientemente o no, que ya no quiere ser una carga, que ya no quiere molestar, que ya no quiere pedir, que es mejor quedarse callada, quedarse en casa, quedarse sola, antes que incomodar a alguien o aparecer como necesitada. Conozco a personas así. Las he visto apagarse, no de un golpe, poco a poco, como una vela que se consume sola en un cuarto sin ventana. La soledad en personas mayores no es solo tristeza. Es una emergencia médica silenciosa. El Dr. Julianne Holt Lundstad, profesora de psicología y neurociencia en la Universidad de Brigham Young, analizó los datos de más de 3 millones de personas en 148 estudios diferentes. Su conclusión fue publicada en las revistas médicas más importantes del mundo. El aislamiento social aumenta el riesgo de muerte prematura en un 29%. La soledad subjetiva, esa sensación de estar solo aunque haya personas alrededor, lo aumenta en un 26%. Vivir solo en un 32%. Para contextualizarlo, fumar 15 cigarrillos al día aumenta el riesgo de muerte prematura en un porcentaje similar. La soledad mata exactamente igual que el tabaco. Exactamente igual. Y sin embargo, nadie pone una advertencia en las puertas de las personas que viven solas. Mi error no fue levantarme bruscamente de la cama. Ese fue el síntoma. Mi error fue que durante años después de la muerte de mi esposa me fui cerrando, fui dejando de llamar, de quedar, de aceptar invitación. Me convencí de que no era buena compañía, de que mis problemas eran demasiado grandes para imponérselos a los demás, de que era más fácil estar solo que lidiar con la incomodidad de necesitar a alguien. Y ese aislamiento fue lo que más deterioró mi salud. Mucho más que cualquier hábito matutino equivocado. Tienen 80 años, o si alguien que aman los tiene, quiero que recuerden estas 5 cosas. Levántense despacio, en 3 tiempos. Sí, misa, tiempo antes de esos minutos palabrarse. Beban agua antes de cualquier otra cosa. Un vaso entero, cada mañana, sin excepción. Tengan 3 razones escritas para levantarse. 3 cosas pequeñas para hacer hoy. El cerebro necesita propósito tanto como el cuerpo necesita agua. Adapten el entorno sin vergüenza. Las barras de apoyo, las luces de noche, los zapatos con suela antideslizante no son símbolos de vejez, son herramientas de libertad. Y la más importante de todas, no se aíslen, llamen, visiten, acéptenla. Sean un peso en la vida de alguien, porque ese peso también es amor. Y las personas que los quieren prefieren 1000 veces cargar con ese peso que recibir la llamada de que ya no están. Tengo 84 años. Me desplomé en un baño un martes de octubre y estuve a punto de no contar. Hoy estoy aquí con ustedes porque aprendí estas lecciones, aunque algunas me las enseñó el susto y otras me las enseñó el dolor. No necesitan el dolor, tienen esto. Y eso puede ser suficiente para cambiarlo todo.